Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la 99.9, una mañana de jueves que tenemos en marcha con el cielo nublado en nuestra ciudad. En estos momentos aparece un poquito de sol, un poquito más, un poquito menos, va a ir alternando. Se estima que la tarde y la noche van a ser con cielo definitivamente nublado. Las temperaturas máximas siguen alrededor de los 15, 16 o 17 grados, hoy se indica 15, pero también se indicaba 0 de mínima y no sé si estuvo tan fresca la cosa. La mañana no parecía tan fresca, al menos en cuanto a sensación térmica. Sí, para mañana se indica ya una mínima de 10 grados, que es una temperatura para las primeras horas de la mañana bastante aceptable a esta altura del año, claramente. Lo de 20 grados para arriba, bueno, te lo debo hasta el domingo, ¿no? Y después vemos si llegan esos supuestos 20 grados de temperatura máxima con los cuales comenzaríamos la próxima semana, efectivamente, ¿no? Pero bueno, tenemos la verdad que una mañana con varias cosas más que interesantes. En un ratito nada más, en apenas 25 minutos, va a estar comenzando el segundo partido de la selección argentina sub-17 en el campeonato mundial que se está llevando adelante en Qatar. Allí Argentina jugará contra Túnez después de haber ganado el partido inicial frente a Bélgica y lo hará con Tomás de Martins otra vez como titular, ¿no? Otra vez en el 11 inicial que plantea Diego Placente para este compromiso. Cambia a su compañero de ataque, pero de todas maneras se sostiene como el centrodelantero del equipo, lo cual es una muy buena noticia. Esperemos que se pueda sacar de encima la posibilidad de meter un gol, porque el equipo metió 3 goles contra Bélgica y el 9 no pudo tener ninguno de ellos, ¿no? Y eso siempre para un 9, más allá de que siempre la declaración será o la idea será lo importante que gane el equipo, que en realidad es real, es así, lo importante primero es que gane el equipo, después si metes un gol bárbaro, te queda eso como diciendo, bueno, yo tengo que aportar goles, específicamente, y ese será el gran y exigente desafío que tendrá por delante. Insisto, tiene que jugar quizá los dos partidos un poco más accesibles. Sabemos que el fútbol africano está en un desarrollo muy interesante, que tiene por delante también el desafío quizás de ratificar ese protagonismo que ha tomado, por ejemplo, Marruecos, ¿no? A través de su participación con la selección mayor y con la selección sub-20, y los tunecinos irán a por ello. Veremos qué pasa a partir de las 10:30 cuando empiece este segundo partido del Mundial de Qatar, ¿no? En definitiva, después le quedará Fiji para cerrar la fase regular. Imaginamos que sin mayores inconvenientes, ¿no? Ayer tuvimos una final extraordinaria de la Copa Argentina, pasó de todo, tuvo muchos condimentos, se definió por penales, pero la realidad es que Independiente Rivadavia de Mendoza, bajo cualquier tipo de pronóstico negativo que podía tener que un equipo como Independiente pudiera llegar a la final y pudiera consagrarse campeón, hizo un camino bastante particular, eliminando de a poco, uno por uno, a cada uno de sus rivales, dejando afuera a River en semifinales y ganándole en los penales a Argentinos Juniors, a un Argentinos Juniors que tenía en el arco a Chiquito Romero, que se ha hecho muy, muy importante e influyente a lo largo de su carrera a través del hecho de atajar penales. Bueno, no pudo atajar ninguno, el primero casi lo ataja, pero tan fuerte le pegó el ejecutante que no pudo contenerlo, en definitiva, pero finalmente el que terminó transformándose de alguna manera en héroe fue Gonzalo Marinelli, lo que es el destino. Marinelli, arquero suplente, Ezequiel Centurión, el arquero titular, el que fue titular todo el año, un arquero con muchas capacidades y que también venía a atajar penales contra River, que también venía a atajar penales en esta misma Copa en otra definición. Bueno, se lesiona sobre el final, entra Marinelli y ataja un penal que le termina dando después de la ejecución de Villa el primer título en la historia para Independiente Rivadavia en el contexto de un torneo de primera división, podríamos decirlo, ¿no? Un torneo grande de nuestro país como la Copa Argentina, primer equipo mendocino que sale campeón de un torneo nacional de AFA, y además de eso, bueno, el destino que a veces juega sus cartas también. Marinelli estaba en el banco de suplente diciendo no entro más, mirando el partido, comiéndose las uñas porque Independiente terminó con 2 jugadores menos en el campo
metido y refugiado en su área tratando de sostener el ataque de Argentinos, que no tuvo la lucidez necesaria para ganarlo, sí para empatarlo, cuando iba perdiendo el juego, 2-0, se puso 2-1, se puso 2-2, pero no le dio para más, incluso cuando se jugaron 14 minutos de tiempo adicionado, porque pasó de todo, porque expulsaron a Berti, porque Berti fue y lo insultó cara a cara a Nicolás Ramírez, bueno, pasó de todo en el partido, hubo una ensalada de cosas impresionantes en el fútbol y en lo específico el equipo liderado dentro de la cancha por Sebastián Villa, que se dio el lujo de anotar el quinto y último penal y darle el título a Independiente Rivadavia de Mendoza, quedará en la foto, quedará realmente como uno de los recuerdos más gratos en la historia del fútbol mendocino, termina consagrándose campeón y clasificando a la Copa Libertadores, ya lo que es Conmebol Libertadores, ya le ha dado la bienvenida al equipo leproso, a la lepra mendocina, a la próxima edición de la Copa Argentina, junto con Platense, ganador del torneo de apertura, y junto con Rosario Central, que por la tabla acumulada de clubes ya está metido, de clubes no, de puntos a lo largo del año, ya está metido en Libertadores en fase de grupos. Así que una jornada inolvidable. Ahora vamos a empezar a ver y a repetir algo que suele suceder cuando un entrenador sale campeón. Y no es en desmedro de Alfredo Berti, que Berti tiene sus méritos para estar ahí, ascendió con este equipo en su segundo ciclo al frente de Independiente Rivadavia en el 2023, volvió un año después de haberse ido, porque no le ayudaron los resultados en primera división, y cuando volvió se encuentra con este hecho histórico también, formando un equipo de mucho sacrificio, de mucho jugador de rol, con mucha presencia del ascenso. Acá hay una base, un par de jugadores dentro del equipo que hasta el año pasado estaban jugando en un protagonista Nueva Chicago, ¿no? que definía aquella fase regular del torneo de la Primera Nacional mano a mano con Aldo Civi, a ver quién terminaba primero. Bueno, en aquel equipo estaba Botari, estaba Amarfil, estaba Retamar, que hoy son protagonistas, ¿no? de este plantel que viene de consagrarse campeón. ¿Y saben quién primero se consagró campeón ayer? Un tipo que hace mucho tiempo que está en Independiente Rivadavia, con pasado en Mar del Plata, que es Victorio Ramis, que pasó por Alvarado. Pero ayer se consagró campeón también y tiene su medallita de campeón de Copa Argentina, Matías Vergara. ¿Recuerdan ustedes aquella conflictiva salida de Alvarado en su momento, que se fue, que pidió licencia, que en realidad se anunciaba licencia por temas personales, pero en realidad el tipo se quería ir porque veía que no jugaba, que el equipo no iba a ningún lado, se terminó yendo, encontró trabajo en Independiente Rivadavia de Mendoza, prácticamente no juega, jugó acá en Mar del Plata el partido con el equipo alternativo que afrontó la lepra antes de esta final, y hoy es campeón de Copa Argentina, Matías Vergara, ¿no? Un dato también singular que tiene ese plantel mendocino, que también, bueno, dentro de lo que es el desarrollo, los planteles son generalmente muy, muy largos, ¿no? Porque tenés 30 jugadores, habitualmente son más o menos esa cantidad. Bueno, dentro de esa cantidad de jugadores está un marplatense que además tiene bastante presencia en el equipo, juega bastante realmente en la lepra, que es Ezequiel Bonifacio, que se consagró campeón de esta Copa Argentina también, ¿no? Como para marcar algunos puntos destacados de esta consagración. Después seguiremos hablando de esta realidad del fútbol argentino, donde la Copa en los últimos años ha dejado de ser para los grandes, que antes se criticaba mucho, hacer una Copa Argentina para que participen los del ascenso, para que todos estén en igualdad de condiciones y tengan oportunidad de enfrentarse con los grandes, pero siempre salía campeón Boca y River al principio. Bueno, desde hace un tiempo a esta parte eso no pasa más en la Copa Argentina y como bien marcábamos ayer, un dato estadístico real y concreto es que es la tercera final consecutiva con dos protagonistas inéditos en final de Copa Argentina. O sea, se están cambiando los finalistas en cada temporada y llegan finalistas nuevos, ¿no? Hoy es una jornada de mucho fútbol también. Ayer tuvimos el cierre de la fecha 4 de la Champions. Hubo de todo en la fecha 4 de la Champions también, porque ganó el Pafos de Chipre, una victoria histórica para el fútbol chipriota en líneas generales. Primera victoria en Champions para el Pafos. Un equipo... yo ayer me sorprendí un poco al verlo, porque la verdad no le había prestado demasiada atención, pero tiene a David Luiz. ¿Recuerdan a David Luiz, el brasileño, el zaguero central, el de la porra en la cabeza? Bueno, ya no tiene tanta porra, se le ha caído un poco el pelo,
pero es el capitán de este equipo. Bueno, le ganaron a Villarreal como local, el Limassol, y lograron la primera victoria. El Karabakh le empató al Chelsea con un gol de Garnacho, el primer gol de Garnacho con la casaca del Chelsea en Champions. Y Brujas le empató a Barcelona, que Brujas siempre suele ser casi como una viuda negra de aquellos equipos grandes del continente. Le suele sacar buenos resultados. Bueno, ayer empataron 3-3 en Bélgica y le anularon un gol sobre el final, si no pudiera haber ganado 4-3 el conjunto belga. Ganó el Inter y el Inter también se suma a la lista de punteros. Siempre hay un gol de Lautaro Martínez, por suerte también para el delantero de la selección argentina. Hay 3 equipos con puntaje ideal, Bayern Múnich y Arsenal, que ganaron ayer, y el Inter, que se sumó luego de la victoria ante el Kairat Almaty, pero que se lo empató el equipo kazajo al Inter en Italia. La tuvo que sufrir. Después ganó el City cómodo 4-1 al Dortmund, una paliza realmente. El Leverkusen de Echeverry le ganó al Benfica de Otamendi y Barrenechea. El Atalanta le ganó al Olympique de Marsella, ganó el Newcastle. Bueno, hubo una larga lista de partidos en el día de ayer. El hat-trick de Osimhen para que gane Galatasaray en Países Bajos contra Ajax. Pero hoy se juega en este caso la Europa League, ¿no? Que tiene un partido que mencionábamos con características particulares, el de Aston Villa con Maccabi Tel Aviv, que tiene una prohibición para los hinchas israelíes de concurrir al estadio por cuestiones de seguridad, no por otra cosa. Están temiendo que haya alguna represalia contra israelíes en el contexto del partido, por lo que está sucediendo con Hamas y en la Franja de Gaza. Bueno, la verdad que esto despierta, por supuesto, otra grieta, el fútbol como protagonista, pero despierta la grieta de decir, bueno, ¿por qué no les permiten ir a concurrir a un estadio deportivo? No tienen derecho, no tienen los mismos derechos de ir a ver un partido de fútbol donde está jugando su equipo, el Maccabi Tel Aviv. En este caso, bueno, situaciones que veremos cómo se desarrollan también, porque ahí juegan los marplatenses Emiliano Martínez y Emiliano Buendía. En la Roma también, después de una nueva lesión de Dybala, tendrá que hacerse cargo una vez más Matías Soulé de tratar de ser el desequilibrante. Bueno, tenemos marplatenses en escena en el día de hoy, y en este contexto también hay un montón de partidos de Conference League, bueno, lo de siempre. En materia de básquet, hoy también tenemos mucho para hablar, porque en definitiva, ayer jugó Unión de nuevo. Le está costando Unión. Unión ayer tuvo un 2 cuartos y medio, vamos a ponerlo en buenos términos, de dominio, de buen goleo, de diferentes manos con efectividad, que es muy importante, pero después se fue quedando. Le costó sostener el buen juego durante todo el partido en el tramo decisivo. Provincial de Rosario, que tiene jugadores, insisto, lo repasábamos ayer, más que interesantes, con una gran experiencia en algunos casos, terminó imponiéndose de la mano de Abraham Barahona, de la mano de Adrián Bocchia, que fue clave. No es titular Bocchia, entró en el tramo final del partido, pero cuando lo necesitaba el equipo, el tipo respondió. Se hizo cargo del equipo junto con Barahona. Terminaron siendo claves para que Provincial de Rosario, que perdía por 16, 17 en algún momento del partido, terminara ganando por 4, 84-80. Unión empezó la Liga Argentina con 2 partidos de local y todavía no ha podido ganar. Ahora tendrá una gira que empieza el lunes, una gira exigente además, empieza con Central Entrerriano, condición de visitante, el lunes, miércoles y viernes de la semana que viene va a estar jugando el plantel celeste, pero ya con obligaciones, ¿no? No puede ganar en casa, bueno, necesita traerse algo de esta gira y seguir construyendo de alguna manera este equipo para la Liga Argentina, ¿no? Porque, bueno, no puede tener por lo menos constancia y solidez en el desarrollo del juego. Y eso puede significarle un problema importante. Ayer le respondieron algunos relevos a Aquino, que no había pasado en el primer partido, pero en cuentagotas. Necesita mucho más aporte en el juego, en los puntos de la segunda escuadra que tiene el plantel celeste, y tiene que encontrar ese equilibrio también el entrenador. Pero hoy juega Peñarol. Hoy Peñarol tiene el debut de Nathan Hoover, tiene delante al campeón de la Liga Argentina, a este Boca de Gonzalo Pérez, que sigue siendo un equipo muy interesante a pesar del cambio en su fisonomía por la baja de varios jugadores. La verdad que va a ser un partidazo que, como es televisado, va a empezar tarde, 22:10 es el horario del partido. Esperemos que no tenga suplementario, que termina a la 1 de la mañana tranquilamente, pero bueno, ahí estará
La Peña, volviendo a la competencia, pasó un largo tiempo, 18 días entre el último partido y el que van a disputar esta noche, y vale la pena recordar, porque nos olvidamos en el tiempo, que viene de 3 victorias al hilo Peñarol, y ha cambiado un extranjero en el camino, se fue Okafor y llegó Nathan Hoover, ¿no? Veremos también qué pasa con eso, después estaremos hablando al respecto. Hoy ya se dio a conocer, se sortearon los grupos de las ATP Finals. Finalmente va a jugar Novak Djokovic en materia de tenis, por supuesto. Después te voy a comentar cómo quedaron los grupos individuales, ¿no? Los grupos, en definitiva, como se denomina, de esta fase regular del round robin, pero también se conocieron los grupos para los doblistas, y ahí es donde entra en escena Horacio Ceballos junto a Marcel Granollers por 6º año consecutivo, jugando entre los 8 mejores de la temporada, ¿sí? Jugando estas ATP Finals, esta vez allí en Turín, en Italia. También hoy le toca jugar a Solana Sierra por el Tucumán Open. También estamos atentos a esa situación en materia de tenis. Y después tenemos ya en marcha campeonatos regionales de clubes de hockey categoría sub-19, con 2 torneos que se están jugando en Junín y uno acá en Mar del Plata, y ahí hay presencia marplatense múltiple y variada. También tenemos y tuvimos ayer el inicio del Campeonato Nacional de Selecciones de Futsal. Por primera vez se hace un nacional, antes eran campeonatos argentinos de selecciones, ahora es un torneo nacional que se está jugando en Misiones, en Posadas, y Argentina. En Mar del Plata ayer debutó con derrota 4-2, va a tener que jugar hoy su segundo partido por la tarde, y el viernes su tercer partido y el cierre de fase regular. Tiene que terminar entre los 2 mejores de la zona para clasificar a las semifinales. Y también tenemos información y vamos a explayarnos al respecto sobre una nueva fecha del automovilismo zonal que se viene este fin de semana para nuestra ciudad también, ¿no? La penúltima fecha del calendario anual, se está cerrando el año y ya se está empezando, como todo, a planificar lo que será el año que viene. En ese contexto, hoy pensaba, ¿no? Qué rápido pasa todo. Venimos hablando, en materia de fútbol, vuelvo a hablar de fútbol, venimos hablando del desmembramiento de los diferentes planteles de la Primera Nacional. Bueno, ayer en realidad, ayer a la noche, Ferro anunció su primera incorporación. Ya firmaron contrato para un jugador de próxima temporada. O sea, ya el mercado empieza a sumar nombres nuevos más allá de las salidas. Hoy seguirán siendo durante un par de semanas más incluso, más las salidas que las llegadas. Pero hay equipos que pueden y que ya se empiezan a asegurar los servicios de distintos jugadores para la temporada que viene, ¿no? Lo rápido que va pasando absolutamente todo en el fútbol argentino en líneas generales, ¿no? Porque además se nos viene una fecha de superclásico. Además, ya confirmaron hoy que la conferencia de prensa oficial que organiza la liga profesional antes de cada partido importante que tiene la liga, la van a protagonizar Leandro Paredes, que va a ir, dijo, sí, yo como capitán voy. Viste que hay alguno que esquiva esas cosas, lo mandan, no sé, a Marchesín para que hable, a cualquier otro que no haga demasiado lío, pero lo van a tener a Paredes y ahí le van a prestar atención absolutamente todos. Y del otro lado, Juanfer Quintero, ¿sí? Como referentes. Ayer Marcelo Gallardo renovó su contrato. Viste que siempre cuando pasan estas cosas se había anunciado una conferencia de prensa del presidente, el nuevo presidente de River y de Gallardo. Ya empezaron. Unos decían que renovaba, otros decían que anunciaba que no iba a continuar. Bueno, anunció renovación, que está con energías, y bueno, veremos cuál es el futuro de Marcelo Gallardo, hoy atravesando una mala situación, pero bueno, ante el recambio de autoridades es como parte de lo mismo igual, ¿no? Es de la rama de Jorge Brito, pero de todas maneras es como decir, bueno, nosotros apostamos por Gallardo, lo trajimos, echamos a De Micheli para traerlo a Gallardo, no nos vamos ahora a hacer los 11 y mirar para otro lado, lo tenemos que apoyar, tenemos que decir, bueno, dale. De todas maneras, firmar contrato, decir renuevo vínculo hasta el 2026, no significa que va a estar hasta el 2026. Es un acto simbólico. Venimos hablando de los contratos simbólicos. Ahora, si pierde 10 partidos consecutivos, no sé si va a tener el respaldo suficiente como para decir, no, nos quedamos igual, y empezás la temporada que viene y perdés los primeros 3 partidos, no, nos quedamos iguales, Marcelo Gallardo. Hay cosas que después la dinámica del día a día te van marcando lo que significa. Esto es como una declaración de principios de que todo está bien, cuando quizás no lo esté, en la previa del clásico, para no mostrar como que venís tropezando, ¿no? Es también una declaración de principios públicos
frente a un partido tan importante, porque puede ser un golpe también más fuerte aún de todo lo que viene sufriendo y padeciendo River, eliminaciones, derrotas en partidos como local, como visitante, derrotas importantes. Bueno, perder el clásico en la Bombonera también puede ser un golpe más para Gallardo. Y esto es como blindarlo antes de que pasen o de la posibilidad de que pase algo. No quiere decir nada. A veces cuando el equipo que peor llega al clásico es el que mejor juega el clásico, porque tiene la necesidad de demostrar y de salvar un poco ese mal momento. Suele pasar. Así que bueno, vamos a ver cuál será la dinámica del próximo fin de semana, el próximo domingo a las 4 de la tarde. Ya están ingresando al campo Argentina y Túnez, lo vamos a estar siguiendo, lo vamos a estar mirando, lo vamos a estar actualizando aquí en el aire de la 99.9 con el marplatense Tomás de Martis como titular nuevamente, ¿no? Por segundo partido consecutivo en este mundial. Nos vamos a la pausa, 10:25, la hora en estos momentos en nuestra ciudad. Ya venimos. Todos los deportes, toda la información. Marca Deportiva.